Pero para hablar de esas importantes noticias, le voy a dar la bienvenida a un amigo que ya se ha incorporado de lleno a esta familia sin censura y ya está listo, como digo yo, para dejar la víbora chillando. Me da mucho gusto saludar al querido Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras y quien también se anda moviendo fuerte y más fuerte será con el apoyo de las miles de personas que nos ven y nos escuchan en Sin Censura en redes sociales, en el mundo digital. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, aquí listo para darle, querido Vicente. Oye, pues si merece el pueblo de México explicaciones de Felipe Calderón por sus vínculos con Genaro García Luna, hoy también ya debe explicaciones por lo de Rápido y Furioso. Las autoridades confirman que se han girado órdenes de aprehensión, si bien son hasta cierto punto simbólicas, por llamarlo de alguna manera, contra Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, hasta Joaquín Guzmán lo era por el tema de Rápido y Furioso y el tráfico de armas a México, sigue cuasi desaparecido. Se le entumieron los dedos para tuitear a Felipe Calderón, el expresidente de México, Jaime. Sí, fíjate que es muy interesante cómo se le están acumulando, cómo empiezan a salirle a Felipe Calderón los fantasmas, los muertos del armario. Y es interesante la decisión de la Fiscalía de precisamente judicializar el caso e ir tras los responsables de este operativo desde México. Hay que tener en cuenta que tú sabes que antes de la operación de Rápido y Furioso había un precedente que fue la operación de Wide Open, que es receptor abierto en español. Entonces, esta operación que se fraguó desde el 2007 fue coordinada con el gobierno de Felipe Calderón. Felipe Calderón tenía conocimiento porque el entonces agregado de la Agencia para el Control de Armas y Tabaco en la Embajada de Estados Unidos en México se entrevistó con Eduardo Medina Mora para transmitirle los detalles de este operativo que precedió a Rápido y Furioso. Entonces, queda evidente a partir de los memorándums que dio a conocer el Departamento de Justicia, de los comunicados, que desde el 2007 había esta comunicación, y a pesar que Eduardo Medina Mora y Felipe Calderón lo han negado, pues es evidente que tú sabes que el entonces fiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, le pasó esta comunicación a Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora sigue insistiendo que no sabía nada, pero es un hecho, Vicente, que también ha sido entrevistado Eduardo Medina Mora, se le menciona como parte de las gentes que han sido entrevistadas, y yo creo que, insisto, que Felipe Calderón comienza a salirse los cadáveres del armario y tendría que estar preocupado, ¿no? Porque las implicaciones de esto, imagínate, esto demostraría que bajo el gobierno de Felipe Calderón, Estados Unidos lo obligó a asumir una serie de operativos bastante comprometedores, como fue Receptor Abierto, pero también, y yo no sé si tú te acuerdes, el asesinato del agente de la Inmigración y Aduanas, Jaime Zapata, que fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí. Eso obligó a Felipe Calderón también a aceptar a regañadientes un programa de drones militares que tenían como objetivo surcar los cielos para seguirle la pista al cártel de los Zetas, a quien se señalaba como el responsable del asesinato de Jaime Zapata. Esa operación, Vicente, de autorizar drones militares en 2011, nunca se informó. Felipe Calderón nunca informó al Congreso como tendría que haber hecho. Y había una seria preocupación en el entorno de Felipe Calderón porque decían, imagínate, el presidente no ha informado de este operativo y un día de estos, ¿qué tal que se nos cae un dron militar en territorio mexicano? ¿Cómo vamos a justificar esta decisión? Y curiosamente, irónicamente, el gobierno de Calderón respiró porque pocos meses después, la periodista del Washington Post, Ginger Thompson, reveló este operativo autorizado por Calderón.
Entonces, que no venga Calderón a decir que no estaba enterado de nada, que no sabía nada, que los operativos de inteligencia estaban bajo supervisión, pero es un hecho, Vicente, que bajo Calderón los servicios de inteligencia de las agencias federales de Estados Unidos se fueron hasta la cocina. Y lo increíble del caso también es que un personaje como Genaro García Luna también estaba al tanto de todo, ¿no? Entonces, todavía no sale Felipe Calderón a dar las respuestas que estamos esperando muchísimos mexicanos. ¿En qué años estuviste en Washington, querido Jaime? ¿Te tocó en el sexenio de Calderón o ya fue con Peña Nieto? No, me tocó desde el sexenio de Felipe Calderón, porque acuérdate que yo estuve 3 años, 4 años en la frontera haciendo reportajes sobre migración y luego me fui al inicio a cubrir la campaña presidencial de Barack Obama. Y entonces me tocó ver las crisis y el enfrentamiento de Felipe Calderón con Barack Obama. ¿Te acuerdas aquel incidente cuando los Wikileaks revelaron que el entonces embajador Carlos Pascual había despotricado contra el gobierno de Felipe Calderón, porque en palabras de Carlos Pascual, el ejército mexicano tenía aversión a enfrentarse con las tropas, con los cárteles de los Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa. Esta revelación en Wikileaks, que de alguna manera preconfiguraba, levantaba sospechas sobre el entramado que había o la colusión que había de gente de Calderón con los cárteles, enfureció al presidente. Y entonces, en una gira que tuvo en el 2011, creo que fue octubre, noviembre, Calderón le exigió a Barack Obama la cabeza de Carlos Pascual y el presidente Obama le dice, ok, yo te concedo la cabeza del embajador Carlos Pascual pero a cambio me tienes que ayudar porque no se puede quedar sin rendición de cuentas el asesinato de Jaime Zapata. Y ahí fue cuando Barack Obama le cuela a Felipe Calderón el tema de los drones militares. Te pregunto que si te tocó, y ya me confirmas que sí, yo recordaba esos tiempos tuyos por allá en Washington como corresponsal para un periódico de circulación nacional que no es necesariamente La Jornada. Sí. Creo que fue cuando en esos tiempos que nos conocimos. Jaime, ¿cómo se ve a Felipe Calderón? Porque pareciera que hasta el momento es el gran, pues no sé si llamarlo así, bueno, me voy a echar al agua, intocable. Se habla de órdenes de aprehensión para Mengano, Perengano, se mencionan investigaciones, pero a Felipe Calderón pareciera que aún no le llega, no lo toca la lumbre. Sí, es irónico, ¿no? Porque fíjate, ten en cuenta una cosa, en el comunicado que da a conocer la Fiscalía General de la República, ellos hablan que de la parte de Estados Unidos ha habido rendición de cuentas en el tema de Rápido y Furioso. Claro, Vicente, tú sabes lo que son rendiciones de cuentas en Estados Unidos, ¿no? Un ex jefe de la ATF que fue jubilado antes de tiempo, el despido de 2 o 3 funcionarios y se acabó, se fueron de rositas. En los que sí hubo rendición de cuentas fue en la captura de la gente que presuntamente participó en el asesinato del agente federal Terry y de Jaime Zapata. Es decir, como siempre, México pone los muertos, pone la sangre, pone los culpables y en Estados Unidos nadie está encarcelado. Pero en este contexto también llama mucho la atención que si México ha ofrecido rendición de cuentas, pues tendría que haberlas de verdad, ¿no? Que explique Eduardo Medina Mora hasta qué punto está informado y hasta qué punto informó al presidente. Porque el presidente, ¿cómo es posible que el presidente no hubiera estado al tanto de esta información? ¿Tú crees que, y digo, no tenemos una bola de cristal, hoy se lo preguntaba a Javier Herrera Valles, ¿tú crees que le llegue la justicia en algún momento a Felipe Calderón? Sobre todo después de esto de nos debe explicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora las órdenes de aprehensión por Rápido y Furioso, ya no solamente es García Luna, es Rápido y Furioso. ¿Tú crees que le llegue, como decía mi nana, el agua a los aparejos? Francamente, no sé, quizás que soy ya demasiado, llevo más de 40 años en este oficio y yo francamente dudo, Vicente, que la justicia alcance algún día a Felipe Calderón. Ojalá me equivoque, espero equivocarme así
fervorosamente. Pero mira, yo la verdad creo que falta mucho para que en México haya una cultura de rendición de cuentas que alcance a expresidentes como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, como a Vicente Fox, que mira que tienen escándalos, santo cielo. Entonces, llámame cínico, llámame descreído, pero ojalá pudiera pensar y decirte lo contrario, Vicente, pero la verdad no creo realmente, yo no creo que vayamos a ver algún día de estos a Felipe Calderón tras las rejas. Insisto, ojalá Vicente, ojalá me equivoque y pueda decir, no, y puede decir humildemente, señores, me equivoqué cuando dije con Vicente que esa breva nunca caería. Querido Jaime, si me permites decirlo, tú sabes que te admiro, que te respeto. Ojalá que te equivoques. Ojalá y que la boca se te haga chicharrón, mi querido Jaime. Oye, a ver, Jaime, la gente no lo sabe, pero las ocasiones que hemos podido departir han sido muy sabrosas, porque en el calor de las pláticas, a lo mejor en la comida o en el trago, uno habla pues de la industria, de este mundo al que nos dedicamos, de la comunicación, del periodismo. Y si bien es cierto, hay cosas muy rescatables en esta realidad, sobre todo voy a hablar de la realidad mexicana, con los youtuberos, con los espacios que se abren, la democratización de la información que ya no está en poder de un Jacobo Saludowski o de un Joaquín López Dóriga exclusivamente. Pues sí hay casos muy cabrones como este y lo voy a mencionar no para hacerle el caldo gordo, sino para exhibir algo que es peligroso. Este hombre Chumel Torres, famoso, influencer, comediante, pero que tiene espacios en medios de alcance nacional e internacional. Ya lo habíamos exhibido una vez, dos veces, como racista, como clasista, como discriminador. Recuerdo una fotografía que publicó de que los Reyes Magos le habían llevado, le habían traído una Barbie oaxaqueña que barre y limpia muy bien. Un comentario grotesco. Y no ha pasado gran cosa. Y sigue ahí enquistado un personaje de esa calaña. Y yo me pregunto, y te quiero preguntar a ti porque tienes muchos años que te respaldan para esa autoridad moral y opinar, Jaime. ¿Qué carajos? ¿Cómo es posible que los medios de comunicación le sigan abriendo las puertas al racismo, al clasismo, a la discriminación, cuando ponen al micrófono o en cámara a un personaje como este, Jaime? Fíjate que este es un tema fascinante por todas las implicaciones que de alguna manera tú has pespunteado. Yo diría en primer lugar que, claro, uno se pregunta cómo es posible que en México siga habiendo este grado de impunidad. ¿Por qué es impunidad ante pronunciamientos de corte racista, clasista? Y fíjate lo preocupante, Vicente, que cuando se le permite a una persona como Chumel Torres cuestionar a alguien o señalar a alguien con términos por el color de su raza, por su clase social, eso sabes que es muy peligroso, ¿sabes? Porque estamos hablando porque de un personaje que de alguna manera está abrevando, está atizando las aguas del fascismo. De verdad, el racismo es realmente uno de los síntomas del fascismo, de esta forma de neofascismo que ha entrado en los medios de comunicación. Pero fíjate, te voy a platicar, tú sabes que ahora mismo estoy en Orlando. Entonces, Orlando es aquí está uno de los cuarteles generales de Disney Corporation, que es uno de los cuarteles generales desde donde se diseñan múltiples planes que tienen que ver con la industria cinematográfica. Luego te entraré con más detalle, no puedo dar demasiada información con detalle, luego te explicaré por qué razones. Pero lo interesante de este caso, el que Chumel Torres haya utilizado a este personaje, es el personaje de Maribel, es una chica de piel morena, el pelo ensortijado, la nariz ancha, vaya,
con sus gafas así redondas, es el clásico caso de una mujer morena latinoamericana. Bueno, ¿por qué Disney eligió como personaje central de esa película, Encanto, que por cierto acaba de ganar unos Globos de Oro? ¿Por qué la eligió como personaje central de esta historia que se llama Encanto? Pues porque en el corporativo de Disney están muy preocupados por los problemas serios que tienen de exclusión racial. Después de la experiencia que tuvieron con Donald Trump, Disney y sus ejecutivos han discutido al interior la necesidad de abrirse a las minorías, de que las minorías se vean reflejadas en sus producciones cinematográficas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país cuya demografía está cambiando, o sea, hay un cambio de piel formidable. Bueno, Disney es una empresa que va planeando las cosas 20 años por delante. Dice, vamos a apostar por esta película Encanto para que nuestros clientes en América Latina, en México, vean que somos incluyentes y que los tomamos en cuenta con su realidad, sus caritas, el color de su piel. Y es interesante que un idiota como Schummel se haya fijado en el color de piel de esta muñequita para sacar a relucir esta mierda racista, ¿no? Y la gente de acá, cuando yo les platicaba, me estaban diciendo, no lo podemos creer. ¿Cómo? O sea que nuestro esfuerzo por sacar adelante un proyecto cinematográfico que habla de inclusión, un idiota en México lo utiliza para utilizarlo como vehículo de su racismo, y dijeron, así es. Y no se lo podían creer, no se lo podían creer el tamaño de este despropósito de la utilización de una figura que fue creada por Disney, insisto, como un intento de aproximarse con las minorías. Fíjate, es irónico, ¿no? Qué paradojas. Pero fíjate que lo interesante también del caso, por el primer punto que mencionabas tú te acordarás que hace un año aproximadamente, el presidente se lanzó contra Chumel Torres porque a alguien se le ocurrió incluir a Chumel como invitado en una mesa para hablar sobre el tema de la discriminación. Y yo me acuerdo que hace un año el presidente dijo, pero ¿cómo es posible que invitemos a un personaje como este que es racista? Es como si invitaras a un torturador para hablar en una conferencia. Jaime, Dime. para que la gente tenga el contexto, esta es precisamente la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la hemos rescatado. Fíjate nada Genial, más, qué chingón mi equipo de producción. Ahí tenemos el momento en que Andrés Manuel López Obrador criticó a CONAPRED por invitar a Chumel Torres a un foro contra discriminación. Es un reincidente, Chumel Torres. Esto no es por la muñequita nueva de Disney, no. Este tuit de Chumel Torres, como cuando, ¿cómo dice? ¿Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador? En clara referencia discriminadora, racista. Bueno, así se pronunció en aquella ocasión a la que se refiere Jaime Hernández, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues que ya basta de simulación, ¿no? De que no puede ser que gente racista, clasista, siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando. ¿Cómo se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina a un acto de estos? Desde luego yo soy partidario de la libertad, pero pues es el colmo. Son pues personas caracterizadas por despreciar a otros, verdaderamente racistas, comentarios racistas, discriminatorios, demostrado. Y ahora resulta que para un foro contra la discriminación se le invita. Es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador.
Digo, es el colmo, ¿no? Que esto suceda, independientemente de cualquier otra consideración, ¿no? Y que respeten, ¿sí? que se midan y que pues ya pasó el tiempo del clasismo, del racismo, de la discriminación y además de la hipocresía. Yo hasta hace poco. Bueno, pues ahí están las declaraciones a las que hacía referencia, querido Jaime. 17 de junio del 2020, en una mañanera en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el racismo de Chumel Torres. Así es, y te recordarás que a raíz de esa intervención, el presidente señalando a Chumel Torres por su racismo, a los pocos días, Chumel Torres comparecía en una entrevista en Univisión con Jorge Ramos, quien lo presentó como un periodista, como un cómico que iba contra el establishment. Yo me quedé alucinado con esa entrevista que presentó Jorge Ramos para hablar, para encumbrar aún más a este personaje. Bueno, pero yo quisiera también abordar, si me lo permites, Vicente, otro ángulo que tiene que ver con esta historia. La empresa Rappi, que eligió a Chumel Torres como imagen de su producto, de su aplicación. Tú sabes, Rappi es una empresa de origen colombiano que ha crecido, le ha ido muy bien. Y uno de los mercados, una de las franjas mercantiles de Rappi es precisamente los consumidores jóvenes. Y tú sabes, en México aproximadamente se calcula que hay un 56% de chavos jóvenes que utilizan aplicaciones. Y entonces yo me pregunto, Rappi, que se supone que tendría que ser una empresa de responsabilidad social, y fijarse en este tipo de cosas, no tendría que decirle a Chumel, oye maestro, no podemos, nuestra empresa es responsable socialmente, no podemos permitir actitudes de este tipo. Pero mira, Rappi se ha quedado callada, con lo cual quiere decir que Rappi prefiere mantener a un personaje que es seguido por muchos jóvenes, desafortunadamente, y porque le sigue dando beneficios. Qué tristeza y qué vergüenza para una empresa como Rappi. Digo, ojalá que digan algo los señores de Rappi, porque la verdad que yo creo que mira que venderse, poner en la etiqueta de tu producto un personaje tan execrable como este muchacho que ha dado más que muestras suficientes de racismo, clasismo y anexas, la verdad es que es muy jodido en el México de hoy. Pero, ¿qué podemos esperar? Ya en serio, creo que tiene su programa en Radio Fórmula, si recuerdo bien, Chumel Torres, pues es el mismo Radio Fórmula que mantiene a Joaquín López Dóriga, que una y otra vez ha sido exhibido por compartir y promover noticias falsas. Híjole, es un gran tema hasta de foro de periodismo, querido Jaime. Yo creo que desafortunadamente vivimos en México unos tiempos donde, como tú bien mencionas, hay unos medios que defienden intereses corporativos ya. Yo tengo, de hecho estoy escribiendo el inicio de un libro en el que voy a hablar de esto, que se refiere al tema de la pérdida de identidad del periodista como tal. Y la pérdida de identidad del periodista como tal, hay muchos periodistas que, por ejemplo, han perdido su trabajo y los encuentras ahora como Ubers. Hay periodistas que han perdido su trabajo. Yo he conocido periodistas aquí en Estados Unidos que los ves en un bar, ¿no? Sirviéndote el whisky. He conocido colegas míos, corresponsales, que hoy se dedican a la venta de inmuebles, ¿no? Hay una crisis y hay una pérdida de identidad de lo que fue el periodismo, que consistía simple y sencillamente en separar el grano de la paja. Pero hoy vivimos a expensas, a merced de unas grandes corporaciones que defienden intereses precisamente corporativos y que contratan a famosos. A famosos no les importa que estos famosos sean racistas, no les importa que estos crean que existe y que está justificada las divisiones entre clases. Hay muchos periodistas que desafortunadamente, ¿sabes cuál es la seguridad que tienen
¿Por qué son tan seguros de sí mismos personajes como López Dóriga, personajes como Carlos Loret? ¿Por qué sabes por qué son tan seguros de sí mismos? ¿Por qué? Porque se han enriquecido. Y eso les da una tremenda seguridad y además, ¿sabes qué? Lo siguen consintiendo. Cuando no son los intereses corporativos, son los intereses políticos. Las revelaciones que hoy sacó desde mi punto de vista y que hablabas anteriormente de eso, te dan una muestra de cómo la clase política en México sigue dependiendo de este tipo de títeres para mantener distraída a la gente con estos espectáculos de jijiji, jajaja, y el presidente es corrupto, el presidente es ineficaz, jijiji, jajaja. Pero lo que no se dan cuenta, querido Vicente, es que la gente ya no es tan idiota. La gente es más lista que el hambre, y sabe perfectamente que lo que están haciendo es quizá lanzando patadas de ahogado. Ojalá sea así y ojalá proyectos como el que tú representas consigan de alguna manera crecer, fortalecerse, robustecerse aún más, porque de esto necesitamos más. El problema es que los espacios que no tienen un compromiso, al menos lo digo por sin censura, querido Jaime, tenemos un compromiso de no a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de campañas políticas, no al dinero de candidatos, no al dinero de partidos. Pues la cuesta es complicada, es hacia arriba el camino. Pero, por ejemplo, les vale madres en espacios como Latinus, que representa precisamente Carlos Loret de Mola y Broso, porque hoy precisamente iniciaba el espacio hablando de esta investigación de Polemón MX, sí, que señala que el Partido Verde, que se dice aliado de Morena, jura estar del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, por otro lado financia con grandes sumas de dinero a Latinus, el medio online que se dedica a golpear todos los días al gobierno de la Cuarta Transformación, y hablan de 2 contratos. Imagínate, 2 contratos para la realización de notas editoriales digitales. Yo la verdad dije, se lo voy a comentar a Jaime por el respeto que te tengo y por la trayectoria que tienes. Notas editoriales digitales y en total cerca de 5 millones de pesos por la transmisión, producción y transmisión de por ahí de 18 notas editoriales. En ambos convenios se estableció que el publicista, fíjate, publicista, se obliga a elaborar y colocar, monitorear, conservar y retirar la publicidad en internet contratada, pero obviamente no sabemos qué fue lo que se hizo, qué contenido se hizo, un comentario de Loret, un sketch de Broso, no sabemos, Jaime, y esto es la prostitución de nuestra labor de la información. Esta es la prostitución de los medios de comunicación en México que tanto daño le hacen a la sociedad. Sí. Porque en una sociedad que no puede confiar ni en sus medios de comunicación está, ojo con lo que voy a decir, destinada por allá al fracaso. Sí, mira, es muy interesante. Digo que esto merece un debate más a fondo, pero voy a decir lo siguiente. Si todos si todos nos rigiéramos bajo las mismas reglas de competencia y la competencia fuera pareja, otro gallo cantaría. ¿Y a qué me refiero? Mira, yo, Vicente, soy un firme creyente del periodismo total. ¿A qué me refiero con el periodismo total? El periodismo total es cuando tú todos los días sales a la palestra, escribes un artículo, publicas en un periódico, haces un programa de radio, haces un programa de televisión y todos los días, la gente que te escucha, la gente que te ve, vota. Dice, va mi voto por este programa, por este contenido. Ese es el periodismo total. Y ojalá que así fueran las cosas, que fueran parejas, que existiera este periodismo total en el que el grado de alcance, el voto de los ciudadanos, porque acuérdate, nosotros los medios vamos a las elecciones todos los días, Vicente. Todos los días, a diferencia de los partidos políticos que van cada 3, cada 4, cada 6, ¿no? Y después se apoltronan. Nosotros no. Nosotros todos los días nos sometemos a las urnas y estas urnas son o el kiosco de la esquina que compra el periódico de su preferencia o el canal de YouTube que escoge la gente vota todos los días. Ese es el periodismo total. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que
le siguen arrojando su hueso todos los días para que hablen a favor de su causa, ¿no? Para que digan, no, el señor Monreal es el más guapo, más inteligente, sí que tiene posibilidades presidenciales, y de paso le corten el césped bajo los pies al presidente. Entonces, mientras no haya una competencia en igualdad de condiciones, vamos a tener que ver este tipo de desfiguros. Ahora, te digo una cosa, ese dinero que se le canalizó al latino, ¿sabes qué te digo? Se fue a la basura, porque créame, yo francamente no creo que Latino sea un proyecto de larga vida, porque la gente ya no se traga este tipo de producto que desde mi punto de vista es una porquería. Jaime, permíteme un momentito, no te me vayas, perdóname que abuse de tu tiempo y de tu generosidad, y le pido tanto a Hamlet Almaguer como a nuestro amigo Gómez Brenes que me aguanten tantito en la mesa de diálogo. Acaba de tuitear el presidente Andrés Manuel López Obrador no hace ni un minuto, y le voy a pedir al equipo de producción que me ayude con estos 2 tweets que acaba de publicar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una noticia de último minuto. Les estoy enviando, compañeros, los 2 tweets del presidente al chat. Y bueno, pues dice el presidente: Jaime, informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. Ánimo, con el afecto de siempre, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmando lo que se sospechaba hoy temprano en Palacio Nacional cuando llegó ronco, evidentemente, claramente ronco, y dijo que se realizaría la prueba del COVID-19. Pues aquí está la confirmación. Está contagiado, segunda ocasión, por lo menos la segunda ocasión en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador da positivo a COVID-19, Jaime. Fíjate que este tema, ya me imagino, los anti-AMLO van a empezar ya sabes, a decir barbaridad de media. Pero hablando en serio, yo creo que esto demuestra que el presidente realmente tiene que pagar su cuota como jefe de Estado, tiene que pagar como cuota como el hombre que no ha parado de trabajar. Y yo creo que es un hombre, nunca una nación ha dependido tanto de un hombre como de Andrés Manuel López Obrador o de su proyecto político, y por eso es importante que el presidente se cuide. Yo recuerdo que la vez pasada, corrígeme si me equivoco, pero creo que la vez pasada le pusieron el tratamiento de anticuerpos monoclonales, que fue, creo, el mismo que se le aplicó a Carlos Slim. Y se sufre con este tratamiento porque son 48 horas, 72 horas aproximadamente, pero te saca así porque el tratamiento con anticuerpos monoclonales son los que te elevan las defensas como nunca. Así es que yo también confío en el equipo de médicos que rodean al presidente, que nos lo cuiden mucho, por favor, que lo cuiden porque, insisto, el presidente es un hombre que yo creo que inspira a millones de mexicanos. Cuando mucha gente esté escuchando esto, la gente debe haber dicho, uy, en la torre, ¿qué le pasará? ¿Cómo terminará esto? Pero yo creo, la verdad, hay que reaccionar. Yo soy de las personas que, al igual que el presidente, veo esto con optimismo. Yo creo que no nos va a dejar caer al presidente, tiene un equipo excelente de médicos y nos lo van a poner, que sí que descanse un poquillo y que salgan. Pero esto te demuestra también, querido Vicente, que ya nadie estamos a salvo de estos contagios. Así es, mi querido Jaime, las mejores vibras, los mejores deseos para una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues mi optimismo no me da para esperar que sus rivales, los opositores, no sean canallas y no se comporten como sopilotes. Algunos incluso le desearán lo peor al presidente, ya saben a qué me refiero, porque son unos hijos de puta. Perdón, ya lo dije, total. Este programa es solo para adultos, cuidado con los niños. Pero bueno, mi querido Jaime,
creo que no exagero cuando digo las cosas No, así. yo creo que, fíjate que hay una cosa, hay un componente bien interesante cuando uno hace un análisis comparativo. Tú sabes que en Estados Unidos el presidente que puede ser odiado, como lo fue en su momento George Bush cuando lanzó la guerra contra Irak, o Trump, pero fíjate lo interesante del caso, en países como Estados Unidos, independientemente de cuál sea el presidente, hay un respeto por la institución presidencial. Y eso es muy importante, muy importante. Y la oposición todavía no se da cuenta que cuando ataca de esta manera tan feroz al presidente, intentando mancillar a la figura del presidente, lo que están haciendo es mancillando la institución presidencial. Y el día que la oposición le toque estar en el lugar de Andrés Manuel, vamos a ver cómo les va, vamos a ver cómo les va, porque el karma es tremendo, querido Vicente. Bueno, fíjate, un reportero de Latinus, Claudio Ochoa Huerta, aunque se sintió mal y estaba ronco, le importó un bledo el resto de los presentes en la mañanera. Ojalá se recupere pronto. Hijos de la chingada. Así es, En fin, mi querido Jaime, te agradezco mucho que te la pases bien por allá, cuídate mucho en donde te encuentras allá en Estados Unidos. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye? Yo sí espero que la audiencia de Sin Censura respalde a comunicadores, a periodistas, a los que respeto y admiro, a los que estimo como tú, Jaime, y ojalá que esos números en tu canal de YouTube, en tus redes sociales, se vean incrementados, que incrementen, mi querido Jaime. Inshallah, como dicen los árabes, inshallah. Dios mediante. ¿En dónde te encuentran? Mira, tú sabes, tengo un canal que se llama No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de 2 a 15:30 tiempo central de México. Y también me pueden encontrar en las redes sociales a través de mi Twitter, de mi cuenta de Twitter, que es @Jaime Journo, Jaime Journo. Pues te mando un abrazote, Jaime. Nos vemos, a ver si tienes tiempo mañana, cuando tú puedas, mi querido Jaime. Vale. Yo regreso mañana a México. Estaré de tránsito, pero estaremos en contacto de todas maneras. Claro que sí, te mando un abrazote, pásala bien, cuídate Igualmente. mucho. Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, ya con su canal de YouTube, importante también su presencia en redes sociales, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.